Bueno, y estamos ya en las 9 de la mañana y 11 minutos. ¿Se acuerdan ustedes que hace algunos días atrás hablábamos, y por lo menos a mí me llamaba poderosamente la atención, algunos gráficos que ustedes pueden encontrar en la página del GIAD con respecto a la movilidad? Uno tenía la tendencia prácticamente a creer que estábamos no en un 100%, pero casi, de la movilidad que siempre tuvimos, es decir, que no existía tal paralización, y sin embargo los gráficos del GIAD daban a entender de que estábamos lejos de lo que era nuestra movilidad antes del comienzo de la pandemia, el 13 de marzo del 2020. Así que nada mejor que cómo deben interpretarse esos datos, cómo cambió realmente la situación de pandemia en el país y cómo son esas proyecciones. Y lo vamos a hablar con María Inés Farielo, que es matemática e integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, el mencionado GIAD. María Inés, bienvenida, un placer tenerla aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Humberto? Buenos días, un gusto. Muy bien. El otro día, María Inés, miraba los gráficos que ustedes tienen en la página y recorriendo, bueno, cosas muy evidentes como el pico que teníamos en los primeros días de marzo del 2020, esa bajada abrupta a aquellos meses en los que uno salía a las calles y estaban desoladas, y bueno, después el retorno a una movilidad que la verdad cuando fui a los números de marzo, abril, mayo, junio de este año, me sorprendió verlo tan alejado del pico, digamos, de los primeros días de marzo del 2020. Sí, bueno, como decías, la movilidad ha ido cambiando y obviamente las restricciones han tenido su impacto en esa restricción. Las vacaciones escolares típicamente son de las que también tienen bastante impacto, ¿no? O sea, escolares y licencias, ¿no? O sea, primeros días de enero tuvo un impacto grande, turismo también tuvo otro impacto grande, y bueno, ahora vacaciones de julio también tienen un impacto grande en la movilidad. Y sí, de acuerdo a cómo han ido las restricciones, ha ido variando, pero todavía no hemos recuperado el 100%, como todos sabemos, de la movilidad prepandémica, digamos. Claro, lo que sí queda claro en esto que nos está diciendo es que cuando se toma la decisión del parate, por ejemplo, de las clases a nivel primaria, secundaria, que bueno, inclusive no han aún con normalidad, efectivamente se produce digamos una contención de la movilidad general que es notoria. Sí, en la movilidad esas cosas se ven bastante, y bueno, ahora hace un tiempo que la estamos recuperando gradualmente. O sea, por suerte el inicio de las clases ha impactado, pero no abruptamente, no, justamente es una recuperación gradual, pero bueno, en un contexto donde empieza a desacoplarse un poco la movilidad como predictor de curso de la pandemia, que hasta hace 3 semanas con la movilidad podíamos predecir bastante bien, o en realidad relacionar bastante bien cómo venía la tasa de contagios, pero eso hace unas 3 semanas más o menos es donde empezó a desacoplarse, y por suerte la movilidad ha ido en aumento, pero la tasa de contagio va bajando cada vez más, y eso impacta en que claramente los números van bajando cada vez más y de una manera bastante acelerada. Sí, justamente ese desacople puede asociarse directamente a lo que es el aumento de la vacunación, porque recordemos que antes, por ejemplo, del comienzo nuevamente de las clases presenciales, justamente con quizá un poco más de movimiento internacional en cuanto a llegada de turistas y de nacionales, podía llegar a pensarse lo contrario, que no iba a haber esta tendencia a la baja, sino que iba a subir la cantidad de casos. ¿Es el único factor la vacunación? Es difícil de saber cuando uno no tiene los datos, ¿no? O sea, sí es importante saber que lo que les decía es este desacople empezó hace unas 3 semanas, donde más o menos íbamos en un 30% de la población con segunda dosis más 15 días y casi un 50% de la población con al menos la primera dosis.
Es el mismo fenómeno que observamos, por ejemplo, en Israel, ¿no? Donde la movilidad y la tasa de reproducción de la pandemia iban acopladas y en un momento se desacoplaron y la movilidad empezó a ir hacia un lado y por suerte la tasa de reproducción en sentido opuesto. Entonces, sí, las vacunas probablemente sean el mayor factor de impacto en ese cambio de relación entre movilidad y tasa de reproducción. ¿Cuánto tiempo más tendría que pasar para poder decir que efectivamente esta tendencia de los últimos días o de estas últimas semanas efectivamente puede llevar un poco de alivio, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que la pandemia no terminó y que hay que seguir manteniendo todos los cuidados? Pero ¿cuánto tendría que pasar para decir, bueno, realmente estamos en un buen camino? A ver, en un buen camino estamos, pero de vuelta, ¿no? Con cuidados, o sea, en el sentido que venimos bajando los números a una velocidad que es importante, y eso impacta en el número de casos, en los casos en CTI, y de a poco lo estamos viendo, por suerte, también en los fallecidos, ¿no? Donde hay un doble efecto que es, por un lado, bajan los casos y por otro lado, baja la probabilidad de fallecer cuando uno se contagia, y eso claramente es un efecto de las vacunas. El en qué momento podemos decir, ¿no? Lo que me estás preguntando más o menos es, bueno, ¿cuándo podremos decir que la pandemia se terminó? Y ahí es difícil justamente porque siempre hay que ver los otros factores, ¿no? Más allá de la vacunación. O sea, las vacunas protegen y como decíamos recién, son uno de los factores principales de esta baja, pero sabemos que, por ejemplo, existe el tema de la variante Delta, donde en países como Israel o Inglaterra venían muy bien, llegando a zonas muy buenas de control y los casos empezaron a subir de vuelta. Ahí hay que prestar atención no solo a los casos, sino nuevamente en cómo va variando ese porcentaje de fallecidos y hospitalizaciones, donde por suerte no se han visto todavía grandes impactos en esos países. Entonces, predecir un escenario es difícil porque al tener el virus una alta circulación, ya sabemos que las mutaciones se producen todo el tiempo, ¿no? Y esas mutaciones pueden resultar beneficiosas para diferentes cosas. A veces beneficiosas para el virus, ¿no? No para nosotros. Entonces existe la posibilidad, por ejemplo, de que se generen de repente cepas que sean resistentes a las vacunas, justamente por haber un reservorio de la población donde sigue circulando, esa es la transmisión comunitaria, pero mutaciones beneficiosas para el virus no siempre implican que sea peor, o sea, puede pasar que encuentre la manera de escaparle para contagiar, pero que esas mutaciones de repente sean menos, produzcan virus que sean menos letales, ¿no? Entonces, y todo eso no se puede predecir en cómo va a reaccionar el virus y cómo va a pasar y cómo va a impactar en la población. Entonces, el peligro latente mientras el virus siga circulando en el mundo, ¿no? En partes de la población, o sea, no solo en Uruguay, sino que a nivel mundial, porque sabemos que hay países donde todavía falta muchísimo por vacunar y no hay una sincronía en vacunación en el mundo, esos peligros latentes están. Entonces, predecir en qué momento vamos a estar como tranquilos y casi no hablar del virus es bastante difícil. María Inés, para terminar, y porque bueno, a mí me quedó la duda, confieso que estuve mirando y en este momento estoy mostrando en mi computadora la gráfica que aparece sobre el tema movilidad, en donde podemos ver lo que decía anteriormente, es decir, voy a poner el cursor sobre el pico de marzo, donde teníamos esta movilidad de 10, bajamos a un menos 70 en aquel momento, y esta movilidad que tenemos ahora, vamos a no tomar en cuenta esta última porque acá puede estar también el tema de las vacaciones ahora. Pongamos este pico, claro, pongamos este pico que está cercano al menos 20. Ese menos 20, menos 70 o ese 10, ¿a qué corresponden? Explícame un poco esos números, porque a grosso modo, digamos, como dice el dicho, a ojo de buen cubero, lo que yo veo, por ejemplo, por aquí, en este periodo que tiene que ver con abril, marzo de este año, es que hemos estado hasta el 50% de la movilidad que debería ser la normal que teníamos antes de la pandemia. ¿Qué significan esos números de 10 o menos 30, menos 40 que aparecen en la gráfica?
Sí, justamente cuando lo miramos así como valor absoluto, no es que sea indicativo que nos diga, bueno, si estás acá, estás mal o estás bien. Siempre tiene que ver con la relación, en relación a cómo está circulando el virus. No es lo mismo tener una movilidad alta cuando había muy poquitos casos, ¿no? Por ejemplo, si miramos el año pasado, estamos casi en niveles bastante parecidos a cuando estábamos en julio, agosto, septiembre, que fue el año pasado, cuando empezamos a recuperar la mayoría de actividades, pero en ese momento la incidencia del virus era muy baja. Y en otro escenario, ¿no? Donde no existía la vacunación. Entonces, ese índice de movilidad, que es lo que mostraba, es, bueno, mientras estés bajito y controlando, ¿no? Teniendo un buen... Hay otro factor que hoy en día ya no juega tan fuerte, pero debería volver a empezar a jugar, que es el tema del rastreo de contactos. Entonces, cuando tener una movilidad alta, pero cuando la incidencia es baja y el rastreo de contactos es una fuerza que frena fuerte, claro, no es lo mismo que tener un mismo nivel de movilidad, que es el que vemos ahora, con otra incidencia y con vacunación. Entonces, no se puede pensar como solo qué significa un índice sin mirar en qué contexto está. Y es lo que decía, o sea, hasta hace 3 semanas la movilidad era un predictor de la tasa de contagio muy importante, donde más o menos había un desfasaje de 15 días, o sea, más o menos podíamos saber, según en qué índice de movilidad estábamos, cómo iba a ser la tasa de contagio 15 días después. Y hoy en día eso ya no se puede, probablemente gracias a las vacunas, ya deja de ser un predictor. Entonces el valor exacto en el que estemos de movilidad no es tan informativo como lo fue durante muchos meses en la pandemia. Claro. Sigue mostrando, sí, que vamos acercándonos cada vez más a la normalidad, digamos, y que es importante que siga siendo gradual, justamente por estos indicadores de, bueno, en caso que venga una variante que pegue fuerte, por lo menos estar preparados para la contención, ¿no? Exactamente. Entonces, es un montón de balances y equilibrios que hay que seguir teniendo en cuenta por ahora, no nos podemos olvidar todavía. Exactamente, ha quedado totalmente claro, muchas variables y bueno, para ello la palabra autorizada de una matemática integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos, el GIAD, María Inés Farielo, en la mañana de Arriba Gente. Muchísimas gracias, María Inés, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes, saludos. Nos vemos. Gracias.